Bueno, estamos ahí en Gálatas capítulo 4 y el título de este mensaje es ¿No habéis oído la ley? Y el creyente es hijo de Dios por la fe. Ahora, este es el tema de este libro. Dice, pastor, otra vez. Bueno, otra vez Pablo lo dice, no soy yo. No es como que yo quiero simplemente repetir lo mismo, pero por eso estamos estudiando este libro versículo por versículo para que vea que Pablo una y otra vez nos enseña que la salvación no es por obras. La salvación depende de nuestro mérito, nuestra conducta. Depende de una promesa, la promesa que Dios nos hizo. Y esa promesa es, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahora, recuerde el propósito de Gálatas. Lo iniciamos hace algunos meses y quizás algunos ya nos olvidamos, pero aprendimos que el propósito de Gálatas es para enseñar la doctrina clara de salvación por fe sin las obras de la ley. Ahora hay gente que enseña que tiene que hacer algo para ser salvo. No han leído Gálatas. Gálatas le vuela la cabeza a cualquier enseñanza que diga tienes que portarte bien para ser salvo. Hay algunos pasajes muy drásticos, muy fuertes, y hay una defensa en contra de la falsa doctrina y los falsos maestros. Pero aún así, mire, la Biblia dice que hay quienes insistían en guardar la ley para salvarse, y Pablo les hace una pregunta. Aparece ahí en Gálatas 4:21. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia de esta manera: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Qué tremenda pregunta. Yo voy a ser salvo por guardar las obras. Y digo la gente, ¿obras de qué? La Biblia habla de las obras de la ley. Y la gente dice, no, es que las obras y la ley son cosas distintas. No, en la Biblia lo menciona como obras de la ley. Y dice, ¿tú vas a ser salvo por guardar la ley? Dice Pablo, ¿no habéis oído la ley? ¿No sabes de qué se trata? ¿No sabes que la ley nos condena? Y vamos a ver eso en un momentito. Y Pablo también utiliza aquí lo que es un símil para hacer un contraste en la ley y la fe. Usa a los hijos de Abraham y usa a Agar y a Sara. La palabra alegoría aparece aquí y en un momento vamos a aprender acerca de ello. Vamos a lanzarnos entonces con Gálatas 4:19, hablando de la preocupación de Pablo. Pablo aquí está preocupado. Vemos la preocupación de Pablo ahí en el versículo 19 al 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aquí Pablo está expresando que él está preocupado por los Gálatas. Y nos enseña Pablo, les da una advertencia. Vemos la advertencia de Pablo en el versículo 17 al 18. Dice así, tienen celo por vosotros. ¿De quién está hablando? De los falsos maestros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ahora, recuerde que había gente en la iglesia de los Gálatas que quería desviarlos de la verdad. ¿Quiénes eran ellos? ¿Alguien recuerda quiénes eran? Judaizantes. Los judaizantes. Eran los judíos que aún querían practicar la ley de Moisés. Y esto dice la Biblia que tienen celo por vosotros. La palabra celo se refiere a que ellos los buscaban y los perseguían y andaban tras de ellos. Y hermano Porras, ¿cómo le va? Hermano Porras, ¿a dónde va? Lo acompaño. Y andaban con él. Hermano Porras, ¿puedo entrar? Lo invito a comer un taco. ¿Y quién no va a rechazar? ¿Quién va a rechazar un taco, verdad? Ellos andaban tras de ellos, insistiendo. Y esto lo hemos visto, yo lo he visto muchas veces. La Biblia dice claramente que ellos comen impúdicamente con nosotros. O sea, es una táctica de ellos, es hacerse amistad íntima. Y decir, mira, yo soy tu amigo. Empiezan ellos a halagarlos y a decir cosas bonitas. Pero de pronto les sueltan ahí. ¿Y qué te pareció la enseñanza? Estuvo buena. ¿No viste que el pastor se le olvidó explicar esta palabra? Yo creo que... Y empiezan ellos a meterle duda. Y Pablo dice, es una advertencia. Ellos tienen celo por vosotros, pero dice la Biblia, pero no para bien. No están buscando el bien de las personas. No están buscando el bien de ustedes, sino que el propósito de ellos es apartarlos de Pablo. Quieren alejarlos en sí de las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas apostólicas. Y eso es lo que la gente hace, es tratar de desviarle a usted de la palabra de Dios. Y mire, quizás no va a existir en nuestra iglesia pronto, no sé si ahorita usted ya ha enfrentado eso en los últimos meses o semanas, donde alguien le dice, y bueno, hay que irnos tras esta otra doctrina. Quizá no, pero quizás sí por hoy, por medio de internet, por un libro. Y ahí puede aparecer ahí un mensaje que parezca bonito. Dice, ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien. Pablo buscaba el bien de ellos, pero ellos le buscan sacar
provecho a la gente. Dice, pastor, usted saca provecho de la gente. Mire, si yo quisiera sacarle provecho a la gente, no le predicaría lo que le predico a la gente. Porque es el contrario, ¿no? Halagaría más bien a la gente, solamente les sobaría, le diría, Cristo es bueno, Cristo, Cristo, y no se les predicaría, no se les enseñaría, no se les aclararía con la doctrina, no usaríamos tanta escritura. Los falsos maestros en los tiempos de Pablo, le recuerdan a los judaizantes, hoy pueden ser otros que proclaman ser cristianos. Otros que dicen que ellos tienen el verdadero evangelio. Otros que les gusta usar hasta palabras como evangelio puro. O los carismáticos que empiezan a enseñarle de experiencias y todas esas cosas. Y Pablo les da una advertencia. Cuidado, porque ellos tienen celo de vosotros, pero no para bien. Entonces Pablo expresa su dolor en Gálatas 4:19. Dice de esta manera, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. ¿Qué dice ahí después, hermanos? Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí dice Pablo, les llama hijitos. ¿Sí ve la expresión ahí? Hijitos míos. ¿Por qué les dice hijitos míos? ¿Qué piensa usted? Hijos espirituales. 1 Corintios 4. Deje su marcador ahí y vayamos a 1 Corintios 4. Pablo usa esta misma expresión para los corintios. Cuando usted evangeliza y gana un alma, dice, usted está engendrando un hijo en el Señor. Es como un hijo espiritual. La persona no le debe a usted una reverencia de padre y no debemos llamarnos padres. Solamente Dios es nuestro padre. Pero Pablo aquí habla especialmente de su responsabilidad hacia ellos, porque un padre tiene una responsabilidad hacia sus hijos. Y Pablo dice, 1 Corintios 4, 14 al 15, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como que dice ahí, como a hijos amados, hijos míos amados, dice el 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces vemos aquí que Pablo tiene un dolor en su corazón, porque ve que la gente con la que él platicaba, la gente que él evangelizó, la gente que él había discipulado, la gente a quien él había instruido, se iban alejando. ¿No le causa a usted dolor cuando quizás un hermano se está desviando de la doctrina? Ahora, ¿no le causaría a usted dolor que uno de sus hijos se desvíe? Hay gente que me dice, pastor, mi hijo ya se fue a otra secta, fue una secta. Estaba enseñando y creyendo cosas raras. A todos nosotros nos dolería. Y Pablo dice, yo tengo dolores de parto. O sea, el dar a luz es dolor, con mucho esfuerzo llevó el evangelio, pero dice que vuelva a doler de nuevo porque ahora está trabajando y esmerándose para que Cristo sea formado en ellos, para que ellos conozcan bien el evangelio, entiendan bien la doctrina. Una cosa era cierto, Pablo buscaba el bien de los Gálatas y su meta era que Cristo sea formado en ellos. Mira lo que dice Efesios 4. Le vuelvo a decir, la diferencia entre Pablo y los judaizantes es que ellos querían sacarle provecho y esclavizar a la gente, pero Pablo, él quería que los Gálatas se conformaran a Cristo, que crecieran, que fueran ellos conocedores de la palabra y que conozcan a Cristo. Y esa es la meta, esa debe ser la meta de cada iglesia, de cada pastor también. Efesios 4, 13 al 14 dice de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué dice ahí? Niños fluctuantes, mire, llevados por doquiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo decía, yo quiero que los Gálatas maduren, que Cristo sea formado en ellos, para que no sean engañados, para que no sean después desviados. La semana pasada hablamos un poco de eso, ¿se acuerda? Un niño es fácil de engañar, un niño es fácil de seducir. A un niño le puede decir, mira, vente a ver un perrito, y ahí va al niño. Le dice, mira, te doy un dulce, ¿quieres una paleta? Y le gana la confianza, le dice, vente para acá, te voy a dar más dulces. Es muy feo las cosas que escuchamos. La semana pasada les mencioné, 800,000 niños se desaparecen en Estados Unidos al año. ¿Por qué? Porque son ingenuos. No tienen cautela, no piensan, no ven el peligro, y dicen algunos recién salvos, es que todo es bonito, el cristianismo es bonito y cualquiera que se llama Cristo, ahí están ellos buscando con mucha hambre. No saben muchas veces que lo que están escuchando son gente que están engañando.
La meta que yo tengo para usted como miembro de la iglesia, los que vienen aquí, es que usted lea la Biblia, la conozca, la estudie, la escudriñe, usted pueda conocer bien su doctrina. Y lo que dice tercera de Juan, versículo 4, por favor. Pablo decía, yo quiero que ustedes, hijitos míos, qué palabras de amor, qué palabras tan tiernas. Decía, yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. En cambio, el apóstol Juan, él muestra aquí una alegría y gozo por lo que escucha de aquellos que él mismo ganó para el Señor. Ahí en tercera de Juan, versículo 4, estamos ahí. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en, ¿qué dice ahí? En la verdad. Oh, el apóstol Juan decía, qué bendición, he escuchado que ustedes andan en la verdad. Ustedes tienen la doctrina correcta y no tengo más grande gozo, decía el apóstol Juan. Pero Pablo, él no decía eso. Pablo decía, oh, yo tengo un dolor. Yo tengo un continuo dolor y no solamente tenía dolor, sino que tenía una duda. Regrese a Gálatas 4:20, por favor. Veamos ahí la duda de Pablo. Slides. La duda de Pablo en Gálatas. Gálatas 4, versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Mire la última frase. Pues estoy, ¿qué dice ahí? Perplejo en cuanto a vosotros. La palabra perplejo significa que él tenía duda. Dice, yo tengo duda que ustedes son salvos. Porque la insistencia de algunos decía, no, tenemos que guardar la ley. Sí, creemos en Jesús, pero también tenemos que andar en la ley y para ser salvos. Y Pablo dice, yo no les enseñé esto. Esto no fue lo que yo les prediqué. Esto no fue lo que ustedes recibieron. Y alguien más vino después. Y quizás Pablo sí pudo convencer a muchos. Pero había uno que otro quizás que insistía ahí. Y Pablo decía, bueno, estoy perplejo de ustedes. Yo no sé si eres salvo. ¿Usted duda de su salvación? ¿Usted ha dudado de su salvación? Hay gente que es experta en hacerle dudar en su salvación. Le dice, ¿te nace en tu corazón leer la Biblia? Y usted diría, no eres salvo. Pablo dice, ustedes insisten, empezaron con la fe, empezaron en el Espíritu y quieren terminar en la carne. Y dice, no, así no funciona el Evangelio. El Evangelio es solamente por fe. Y si una persona está diciendo, gente me ha dicho, bueno, yo creo, yo pongo toda mi fe en Jesús, pero por si acaso voy a también guardar la ley. No, ya no está poniendo su confianza en Jesús solamente. Tiene un plan B usted. Y ese plan B no funciona. Dice Pablo, Pablo no decía, tus pecados me hacen dudar de tu salvación. No dijo eso. Es más bien decía, tus buenas obras me hacen dudar de tu salvación. ¿Cómo que tus buenas obras te hacen dudar de salvación? Sí, porque ellos te están poniendo su confianza en las buenas obras. Recuerda que había un publicano y había un fariseo, y los dos fueron al templo ese día a orar. Y uno de ellos se levantó y en presencia de todos empezó a declarar lo bueno que él era. Soy esto, soy aquello, y doy hasta mi diezmo, dice, no le hago daño a nadie. Para acabarle dice, y no soy como este, que era el publicano. Publicano en la Biblia vemos que era un traicionero. Puede equivaler a alguien que el gobierno contrata y después le roba al pueblo. Eso sucede mucho en nuestros gobiernos. Entonces eran hombres con mala fama, eran rateros, malvados, sin corazón. Llegó el evangelio a su vida y va y empieza él quizás ahí a decirle al Señor, ni siquiera levantó la cabeza, dice, sé propicio, se pegaba en el pecho. ¿Qué dijo el Señor? Se fue justificado. ¿Por qué? Porque el otro estaba poniendo su confianza en sus obras. Y Pablo dice, ustedes están poniendo su confianza en sus obras. Yo estoy perplejo. Solamente estaba él confundido, o más bien perplejo en el sentido inseguro de la salvación de ellos. Pero dice el versículo 11 que él tenía temor por ellos. Gálatas 4:11 dice, me temo de vosotros. No está diciendo que les tenía miedo, sino que tenía miedo por ellos. ¿Por qué? Porque hay un juicio divino. Y quiero decirle a usted que si usted aún está poniendo su confianza, decir, bueno, yo ya recibí al Señor, yo sé que solamente soy salvo por gracia, pero tengo aún que vivir en las obras, aún tengo que cumplir esto como evidencias, yo le diré a usted, yo estoy perplejo de usted y me temo de usted. Porque en cualquier momento en que usted muera,
Usted no podrá decir que su confianza plena era en Jesús. Usted tiene que señalar y apuntar a algo, a unas obras. Mire lo que dice Gálatas 5:4. Este pasaje es muy malentendido también. La próxima semana vamos a estudiarlo más a fondo, ya que vamos a entrar en el capítulo 5, pero dice Gálatas 5:4. Vea el 5:3, empezamos. Y otra vez digo que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Este pasaje no está diciendo que una persona perdió su salvación. Está diciendo más bien que esta persona nunca alcanzó la gracia. Se desligó, significa que él nunca se pudo sujetar bien. Nunca en verdad recibió. Hay gente que escucha, prueba, dice la Biblia, el don celestial. Están ahí participando y quizás creen a un nivel o algo creen. Y dice, yo creo. Pero aún se están agarrando de otra cosa. Esta gente tiene que entender que cualquier intento de justificarse por la ley equivale a rechazar la salvación. O sea, se dice, yo creo 99%, pero este 1%, eso ya es rechazar el evangelio. Pastor, ¿usted guarda la ley? Que si yo guardo la ley ritual, no, yo no participo en lo que es las circuncisiones ni nada de eso. Pero pastor, ¿qué tal la ley moral? ¿Usted está sujetado a esa ley? ¿Se acuerda que aprendimos en Gálatas capítulo 4 que si nosotros estamos siguiendo una ley como un esclavo es a fuerzas, ¿verdad? El esclavo tiene que someterse y está subyugado a seguir esa ley. Pero nos convertimos ¿en qué? Nos convertimos de esclavos a herederos, a hijos. Entonces ahora como hijos obedecemos por amor y es lo que vamos a ver en un momentito, que es el amor el que nos mueve. Entonces no guardamos la ley para ser salvos, guardamos la ley porque somos salvos. Nosotros andamos en los mandamientos de Dios, no para quizás si Dios nos salva, sino porque ya nos salvó. Pero vamos a ver ahí la interrogación de Pablo. Número 2, la interrogación de Pablo en el versículo 21, Gálatas 4:21. Gálatas 4:21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Qué dice la ley? Hermano Daniel, ¿se fue? Ven, hermano Daniel, venga para acá, por favor. Hermano Daniel dice, yo guardo la ley, yo la cumplo. No, yo hago todo lo que dice. Está bien contento, guardando la ley. Y Pablo le dice a este hermano, ¿cómo vas a salvarte? Bueno, voy a aceptar a Cristo y guardar la ley. Y Pablo dice, la ley. Hermano, ¿no has oído la ley? ¿No sabes lo que dice la ley? ¿Qué dice la ley? Mire lo que dice Gálatas 3:10. La ley demanda perfección. ¿Vos eres perfecto? No. Mire Gálatas 3:10. Estamos ahí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacer. La ley demanda perfección. ¿No habéis oído la ley? ¿Eres perfecto? No. Entonces, si no eres perfecto, entonces ¿estás bajo qué? Estás bajo maldición. Eres maldito. Perdona la expresión, es la expresión bíblica, pero la palabra maldito significa condenado. Dice Pablo, ¿no habéis oído que la ley nos condena? La ley demanda perfección. Mira lo que dice Deuteronomio 27:26, porque este pasaje está citado ahí. Yo no puedo entender, ¿verdad? Yo estoy me sorprende que una persona diga, no, tienes que por las obras. Pero ¿cómo? ¿Usted pecó el día de hoy? Sí, pero no fueron tan grandes. ¿Verdad que dicen así? No, pues yo no soy como aquel. Para nosotros los que hemos salido a evangelizar nos hemos topado con todo tipo de gente y hay gente muy agradecida. Hay otra gente en cuanto nos ven, ¿qué hacen aquí? Váyanse con los borrachos, váyanse con aquellos que necesitan acá, con los drogadictos, con los cholos. Y sí, vamos a ellos también, no malentienda. Aquí en Santana el primero que yo evangelicé tenía la cara tatuada. No rechazamos a ni una persona. Pero también los que se creen religiosos necesitan de Dios, los que se creen buenos. Porque no conocen la ley. ¿Qué dice la ley? Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirma las palabras de esta ley. ¿Para qué dice ahí? Para hacerla. Si no cumple al
pie de la letra, la ley dice que está bajo maldición. Santiago 2, mire lo que dice Santiago 2. ¿Qué demanda la ley? Perfección. Perfección. Una persona que sea justa en todo el sentido de la palabra, que nunca peque, que nunca mienta, que nunca defraude, que nunca se enoje, que nunca tenga rencor, que no tenga orgullo, que no se moleste, que sea una persona paciente, apacible, dadivosa, que se despoje de todo. Cuando llegamos a esa medida, nos gusta señalar es que yo no soy como aquel, yo no soy borracho y no, mira. Pero unos llenos de orgullo, llenos de tanta lascivia. Santiago 2:10 dice así el versículo 10 y el 11, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en cuántos puntos, dice ahí. Un punto. ¿No dice la mitad? No. Ofendiera en la mitad, ¿no? No, en un punto se hace culpable de qué parte de la ley. Toda la ley. El 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Dice, yo no soy como aquel. ¿Alguna vez has deshonrado a papá? Sí, entonces es culpable de toda la ley. ¿Alguna vez has tenido un mal pensamiento? Sí, entonces es culpable de toda la ley. La ley demanda perfección. ¿Alguien aquí es justo? Preguntaron una vez en una congregación, ¿quién es justo aquí? Se levanta uno, yo soy justo. ¿Tú eres justo? ¿Poco eres justo? Sí, justo Pérez. Pero ahí dice, no hay justo ni aun uno. No hay ni una persona que puede decir, no hay pecado en mí, yo nunca he pecado. La Biblia dice, Jesús dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Y nadie podía redarguir al Señor. Solamente Él es perfecto, solamente Él es bueno, solamente Él es digno de abrir el sello, porque era todo perfecto, dice la Biblia. No hay como nuestro Salvador, y la ley demanda perfección. ¿Cristo cumplió la ley? Amén. Hasta el pie de la letra. ¿Él quebrantó la ley? No, nunca la quebrantó. ¿Usted y yo la quebrantamos? Sí. Yo le pregunto a la gente, no, yo voy al cielo, guardo los mandamientos, dígame los mandamientos. Ay, no me los sé. No nos sabemos ni 10. Y la Biblia está llena de muchos otros mandamientos. La ley demanda perfección, pero también la ley condena. Gálatas 3:13, leamos ahí, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vemos que la ley trae maldición, es una condenación. Vea el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Dice que fue añadida a causa de ¿qué cosa? Las transgresiones. Las transgresiones significan los pecados, las rebeldías. La ley nos condena, la ley nos deja saber lo que estamos haciendo mal. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos 3. Deje su marcador allí en el libro de Gálatas. Romanos 3, versículo 19, dice de esta manera. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo, ¿qué dice ahí? El juicio de Dios. Todo ser humano que no está en Cristo está bajo la ley. Y todo ser humano que está bajo la ley está bajo condenación, una maldición, al cual le va a llevar a un juicio. ¿No habéis oído la ley? No, es que yo voy a ser salvo por la ley. Pero ¿la cumpliste toda? No. ¿La quebrantaste? Sí. Si la quebrantaste en un punto, ¿te haces culpable de cuánto? Toda la ley. De toda la ley. Dicen algunos, es que lo que importa son los motivos. Ya que no pude, pues Dios supo que yo traté. ¿Te acuerdas cuando hablé con alguien que me dijo, what is that book? Yo hablé con un islámico una vez, platicamos por horas. Y le dije, ¿cómo vas a ser salvo tú? Tengo que cumplir los 5 pilares o baluartes de Islam. Y le dije, ¿ya fuiste a Meca? Bueno, todavía no, pero Dios sabe. Uno de ellos es que tienen que viajar a la tierra prometida de ellos, que es Meca, y adorar a Alá durante el mes de agosto, si no me equivoco. Y otra de ellas es dar dinero a los pobres. Otra vez, y dije, ¿tú oras 5 veces al día sin fallar? No, pero Alá entiende. Entonces es un Dios muy flexible. No es una ley divina, entonces es una ley de motivos. Yo quise, Dios, tú sabes que yo traté, tú sabes que yo intenté. Dígale eso usted al juez cuando esté delante de él. Yo traté de pasar el semáforo bien. Tú sabes que yo
no quise matar a aquella persona. Y usted está ahí presentado ante un juez justo. Un juez justo. No estoy hablando de un juez injusto, que usted le puede sobornar, darle una mordidita ahí y le deja salir. No, un juez justo es nuestro Dios. Todo santo. Él no va a pasar por alto el pecado. Él no va a pasar por alto. La Biblia dice que se necesita apaciguar la ira de Dios. Se necesita cumplir la ley. Eso se llama propiciación. ¿Y quién es nuestra propiciación? Jesucristo es nuestra propiciación. Él apaciguó la ira de Dios y Él cumplió la ira de Dios. Perdón, cumplió la ley de Dios. Así que la ley demanda perfección. La ley condena. Pero también la ley no puede justificar. Regresemos a Gálatas capítulo 3. Entonces este varón que está diciendo, no, yo voy a ser salvo por la ley. Bueno, ¿puedes guardar la ley? ¿Eres justo? No. ¿Eres perfecto? No. Y si trata de decir, yo estoy intentando, dime. Estoy intentando, pues. Estás intentando. Sí. Cada día. Está intentando. ¿Las intenciones Dios las acepta? ¿Qué piensa usted? Después de cumplirlas, después de cumplir la ley, ahí entra ahí el paso más difícil, la intención. ¿Por qué lo hiciste? Ya se descalificamos otra vez. Porque sí, la intención sirve después de que cumple la ley. ¿Cuál fue la intención de guardar la ley? Por eso el Señor dice, ustedes de labios me adoran, pero su corazón está muy lejos de aquí. Hay otra gente que ni siquiera era salva, decía, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y él dice, yo no te conozco a ti. Porque aún en los milagros, en todas las señales que hicieron, tratan ellos de torcerle la mano al Señor para que les deje entrar. Y el Señor dice, ustedes, hacedores de maldad. Porque aunque hicieron el bien, como no eran salvos, el Señor sabía sus intenciones. Miren lo que dice ahí Gálatas 3:13. Perdón, ¿dónde estamos? 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo, ¿por qué dice ahí vivirá? La fe vivirá. Por la fe vivirá. O sea que la ley no justifica. La palabra justificar es declarar justo. Ahora, ¿Cristo murió por todos? Amén. ¿Todos son salvos? No. ¿La sangre de Cristo fue derramada por todos? Pero no todos son salvos. ¿Es Cristo el Salvador de todos los hombres? Amén. Pero mayormente ¿de quién? De los que creen. De los que creen. ¿Cristo rescató a todos? Amén. El rescate ya está pagado. Mucha gente no entiende este punto. La obra de Dios no fue en la cruz la que nos salva, es parte. La obra salvadora fue en la resurrección. Y antes de que Él resucitara no había regeneración. El Espíritu Santo no moraba en el creyente. Entonces la obra de Dios fue, nuestra fe dice, depende de la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es Nuestra fe. nuestra fe. Y cuando Él resucitó, Él se convirtió en el Salvador de todo el mundo, pero mayormente los que creen. Él es la propiciación de todos, no solamente por nuestros pecados, dice Juan, sino los de todo el mundo. Derramó su sangre por todos, pero no todos han sido, mire, justificados. ¿Cómo se justifica el hombre delante de Dios? Por fe. Recibe la justicia de Cristo. Esto sucede cuando usted cree en Él. Mire lo que dice Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será, mire, justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que no es por la ley que uno se justifica, es por la fe en Jesucristo que es declarado justo delante de Dios. O sea que dice el varón, no guarda la ley. Ya dimos eso por sentado. Entonces estás bajo maldición, condenado. ¿Te puedes justificar por la ley? No. La ley no justifica. Si mueres ahorita, entonces, ¿a dónde irías? A la condenación eterna. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué malo tiene que entonces nosotros simplemente impongamos la ley a la gente? ¿Hay algo malo? O sea, creen en el Señor Jesucristo, será el salvo. ¿Qué tiene de malo, pastor? Pues que practiquemos algunas cosas aquí en la Biblia. Hay gente que dice, bueno, era una buena dieta. Esta dieta que el Señor les dio de no comer esto y aquello es saludable y pues hay que seguir la ley. Dios es muy sabio. Pero nosotros nos enfocamos
Le vuelvo a decir, en lo que a veces nuestro razonamiento nos quiere decir o lo que la gente diga. Mira, hay gente que ha dicho que la circuncisión es saludable. O sea, hay gente que se ha inventado un montón de estas cosas. Y la Biblia nos dice claramente que de nada sirve estas cosas. Acompáñeme allí a Gálatas 4:9. La ley esclaviza. ¿Has escuchado la ley? La ley demanda perfección. Y si no cumples, entonces la ley te condena. Y la ley la ley es de fe, no es por obras. No vas a hacer, la ley no te puede justificar. Entonces, hermano Gálatas, si tú sigues tratando de seguir esto, tú eres un esclavo. Tú estás regresando a ser un esclavo, porque recuerda, el esclavo obedece por temor. El esclavo obedece porque alguien más lo está exigiendo. Mire lo que dice allí en Gálatas 4:9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver? ¿A qué dice al final? Esclavizar. Esclavizar. Y los falsos hermanos quieren esclavizar a los creyentes. Ahorita le voy a explicar cómo lo hacen. Gálatas 2:4. Miren lo que dice Gálatas 2:4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a, ¿qué dice ahí? Esclavitud. Esclavitud. Lea versículo 1 de capítulo 5. 5:1. Dice así de esta manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de, ¿qué dice ahí otra vez? Esclavitud. ¿Sabe qué dicen? Haz esto, haz aquello, no hagas aquello, tienes que hacer esto, y entonces eso ya se llama esclavitud. O sea, yo no estoy para decirle a usted lo que usted debe hacer, y yo le voy a decir lo que dice el Señor. Eso se llama esclavitud. Y dicen, no, pues tú estás mal porque no eres así, no estás así. No, y algunos dicen, si tú no haces esto, pues no eres salvo. Eso se llama esclavitud. Y dicen la gente, algunos dicen, aquí están los extremos, vamos a ver dos extremos. Este dice, guarda la ley, hace esto y aquello, o no eres salvo. ¿Has escuchado gente decir eso? Eso se llama esclavitud, y la gente está en esclavitud. Alguien más los está controlando porque ellos están poniendo una medida de lo que es bien, lo que está correcto y lo que está incorrecto. Y siempre le andan señalando, no eres salvo, cuida tu salvación, ya seguro la perdiste, ¿dónde está? Y hay otro extremo, que quizás este parezca más bonito para muchos. Eres salvo. Sí. ¿Y dónde están tus obras? La fe sin obras es muerta, ¿no sabéis? Una fe sin obras es muerta, no eres salvo. ¿Dónde están las evidencias de salvación? Eso suena más bonito, suena más bíblico, pero no es. Eso es esclavitud también. Que hay gente que aceptó al Señor, recibió al Señor y están felices, gozosos, alegres, y de pronto alguien le dice, ¿ya has hecho el Señor de tu vida, Jesús? ¿Cómo? ¿Es el Señor Jesús el Señor de tu vida? Y usted dice, pues claro, es el Señor, yo creo. No, ya le rendiste toda tu vida, ¿eh? Ya le rendiste tu forma de vivir, ya le rendiste. Y usted diría, todavía no, el Señor está trabajando en mí. Vos no eres salvo. Eso es esclavitud. Eso es volver a las personas a decir, bueno, yo pensé que iba creciendo en la gracia, ahora tengo que volver a la ley. Tengo que volver a depender de mis obras. Ahora, el pastor está diciendo que el cristiano no debe cambiar. No, yo no dije eso, debe cambiar, debe mejorar, debe estar continuamente creciendo, pero es una obra espiritual de gracia que fluye de adentro hacia afuera. Porque no es que se le impone mandamientos rígidos y haz esto y haz aquello. Mira, si a ti te gusta ver esos programas, seguro no eres salvo. Si tú eres una persona que ahí de vez en cuando te echas un brindis, no eres salvo. Si eres una persona que de vez en cuando te andas fornicando, no eres salvo. Mira lo que dice 1 Corintios. Este lo leí esta semana. 2 Corintios, capítulo 11. Capítulo 12. Mire lo que Pablo dice acerca de los corintios. Ahora, ¿los corintios eran una iglesia ejemplar? No, ¿verdad que no? Eran carnales. No sois carnales. No sois niños. Mire lo que dice el versículo 20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tal como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros, mire, contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Está diciendo, cuando yo llegue a ustedes, yo tengo miedo encontrarlos, que estén ahí ustedes peleando, que ustedes estén en disensión. Pero mira lo que dice el siguiente versículo.
que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han, ¿qué dice ahí? Arrepentido. No se han arrepentido. ¿De qué no se han arrepentido? De la De inmundicia. la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. 2 Corintios 12, 21, estamos leyendo ahí. Ahí le dice claramente, Pablo dice, yo tengo temor de ir porque no sé cómo los voy a encontrar. Pero yo le pido a Dios que Él me humille y los encuentren bien. Pero quizás habrá algunos de ustedes, dice, que no se han arrepentido. ¿De qué no se han arrepentido? De la inmundicia. Inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Es un pecado fuerte. Suena bonito decir, si no tienes obras no eres salvo. La salvación es por fe, pero una fe que viene sola no es fe viva, no es una fe muerta. Eso suena bonito, pero no es lo que la Biblia dice. Es más, hay gente que ha dicho que, por ejemplo, Saúl no fue salvo. Y hay gente, y le digo, Saúl, ¿el Espíritu Santo vino sobre Saúl? Entonces él era salvo, ¿correcto? ¿Qué tal David? ¿Fue salvo David? Cuando él fue ungido, a la edad quizás de 16 años, él le dice que desde entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Y qué hizo él? Mató, cometió adulterio, ocultó su pecado. ¿Quién más? Podemos ver muchos personajes en la Biblia. Es que Judas. ¿Judas? ¿El qué? Nunca fue salvo. ¿Verdad que no? Ni cerquita llegó. Y eso que anduvo con Jesús. Y eso que anduvo cercas. Miró los milagros, escuchó las enseñanzas. Algunos dicen que hasta quizás probó la sangre de Cristo. Le dio el beso en la mejilla cuando él pasó una noche derramando, sudando gotas de sangre. Pero él, ¿qué hizo después de traicionar? Se sintió un remordimiento, mire, se arrepintió. ¿Se arrepintió de su pecado? Sí, se arrepintió de su pecado, pero se fue al infierno. O sea que le digo a usted, no permita que nadie le esclavice a usted. Usted fue salvo por fe, tiene que caminar por fe, vivir por fe, crecer en la gracia. Y que el Señor, al acercarse al Señor, el Señor hace la obra en usted y de su corazón, en amor a Dios, usted va a cumplir los mandamientos de Dios. Es un producto de crecer en la gracia. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa pasar tiempo en el Espíritu. La palabra de Dios dice que fue dada por el Espíritu Santo. Mis palabras son Espíritu. En oración, pidiéndole al Señor que venga a usted, que le llene, vacíese de usted, crucifique su carne cada día, despójese del viejo hombre, haced morir lo terrenal en nosotros. Eso significa permitir que el Espíritu Santo entonces obra a través de nosotros. Y usted puede decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero si usted dice, no, pues yo voy a tratar aún de guardar la ley para ser salvo, usted está regresando a la esclavitud. Vamos a ver número 3, el contraste bíblico entre la ley y la fe. El contraste bíblico entre la ley y la fe. Pablo dijo, ¿no habéis oído la ley? Gracias, hermano, te puedes sentar. ¿No habéis oído la ley? Bueno, ahora Pablo les va a dar una ilustración. Dice Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos dice ahí? 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libra. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham tuvo más de 2 hijos, pero en este caso está usando el ejemplo de estos 2. ¿Okay? Está usando aquí una alegoría. Mire lo que dice el versículo 24, lo cual es una, ¿qué dice ahí? Alegoría. Una alegoría es una asociación de cualquier tipo que se hace que unas cosas representen a otras. Ahora, usted no puede alegorizar la Biblia cuando usted quiera. No puede decir que alguien dijo, por ejemplo, que los 10 testigos que estaban allí con Booz cuando pidió que se casara con Ruth, es la ley, los 10 mandamientos. Usted no podemos alegorizar la Biblia. Hay gente que se va más allá hablando. Me escuché una vez a alguien decir que las redes que estaban limpiando Pedro y su hermano, las redes somos usted y yo, limpia tu vida. Y se busca aplicaciones en donde no hay. Pero cuando Dios da una alegoría, entonces podemos nosotros usar esa alegoría. ¿Cuál es esta alegoría?
Bueno, vemos la alegoría de los hijos de Abraham. Vea lo que dice Gálatas 4, 22 al 23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según, ¿qué dice ahí? La carne, más el de la libre por la promesa. Ahora, ¿quién es este hijo que nació según la carne? Se llama Ismael. Entonces vemos aquí un contraste entre la carne y la promesa. Vaya conmigo a Génesis 16 para entender bien esta historia. Abraham ya era un hombre grande y pues perdió la esperanza de tener hijo. El Señor le había prometido a los 75 años que él iba a tener un hijo. Y la esperanza era su esposa. Si él tenía 75, su esposa tenía 65. Y dice, bueno, quizás mi esposa todavía podrá darme un hijo. No, hermanita, no quisiera. A esa edad ya no, ¿verdad? Génesis 16, del 1 al 2. Pero hubo un problema. Se desesperó Sara. Perdió la esperanza. Quitó su fe en Dios. Mire lo que hizo el versículo 1. Sarai, Sara, antes de ser Sara, era Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendrá hijos de ella. Mire la última frase. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces vemos aquí, es una costumbre del pueblo. Cuando una mujer no podía tener hijos, tenía una sierva, legalmente ese hijo era hijo de ella. Eso lo vimos en las esposas de Jacob, ¿se acuerdan? Su esposa era Lea y Raquel, pero también las siervas se convirtieron en esposas, le dieron luz. Ahora, la Biblia dice que la recibe en sus rodillas. La mujer cuando da luz, Sara recibió al bebé legalmente diciendo, este es mi hijo. Dice el versículo 15 de esta manera, y Agar dio luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Ismael nació, vuelvo a decir, porque Sara no tenía fe, por la falta de fe de ella. Quería que su esposo tuviera un prole, un descendiente, un heredero. Entonces vemos que Ismael nació según la carne, nació según la esclava. Ahora, ¿cuál es la aplicación aquí? Aquí nos dice la Biblia que ustedes que están viviendo en la ley y están viviendo en sus fuerzas, lo están haciendo en la carne, como los esclavos. El ejemplo que está dando es muy sencillo. Nació el Ismael por voluntad del hombre. El hombre quiso. Isaac es al contrario. Isaac fue un milagro. Fue por voluntad de Dios. Y aquí entonces vamos a ver al segundo hijo, llamado Isaac. Un hijo que nació por promesa. Génesis 17. Génesis 17, del 15 al 19. Vamos ahí. Dice así la Biblia. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, le está diciendo, ¿te acuerdas, Ismael? Aquí está. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para descendencia después de él. Entonces aquí viene el Señor y le vuelve a recordar de su promesa. Le dice, te voy a dar un hijo. ¿Y qué hizo él? Se rió. Usted se reiría también, ¿no? Es más, dijo, para que todos se rían conmigo, dijo Sara. Una mujer ya de 90 años. ¿Es su bisnieto?, le decía a la gente. No, es mi hijo. ¿Qué significa Isaac? Risa. Es lo que significa. Pero Abraham dice, pero Señor, aquí está Ismael. Dijo, no, ese no es hijo de promesa. Ese tú fuiste, tú en tu esfuerzo tú lo hiciste. Eso fue porque tú lo que hiciste. Yo no era mi plan. Yo te prometí un hijo por medio de tu esposa Sarai. Ahora le cambió a Sara. Entonces es un hijo de la promesa. A los 86 años le nació Ismael. Pero a los 100 años, y Sara ahora de 90, Sara dio a luz un hijo, el hijo de la promesa. Era un milagro de Dios. Mire, sin el esfuerzo del hombre,
Génesis 21 vemos ya que nace Isaac. Dice el versículo 1, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Acompáñenme a Romanos 4, porque aquí vemos que Abraham creyó la promesa de Dios. Ahora, ¿dudó Abraham? ¿No dice la Biblia que dudó Abraham? Al obedecer a su esposa, ¿usted cree que dudó? No se trata de obedecer, no estoy diciendo ahorita que fue, sino que él quiso. Dice, sí, tiene razón, mi esposa ya está grande, ya no va a dar a luz. Ya está grande mi doña, decía él. Pero el Señor vino, le volvió a recordar. ¿Y qué pasó con Ismael? Mira lo que dice Romanos 4. Ahorita vamos a ver qué pasó con Ismael. Romanos 4, versículo 18. Esto siempre me ha causado mucha gracia. Alguien dice que no hay humor en la Biblia. Aquí hay bastante humor. 18, hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, mire que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de su matriz, de la matriz de Sara. Está diciendo, mira, aquí vemos algo tremendo. Tenía un cuerpo ya muerto, decía. Y él no dudó, él dijo, no, aunque yo soy un viejito, y aunque mi esposa es estéril y tiene 90 años, que Dios nos diera llegar a 90 años. ¿No sería una bendición? Amén. Algunos tenemos esperanza de 70, ¿verdad? No se conforme con 70. Y esta mujer ya tenía 90 años. Mire lo que dice después. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había, que dice ahí, prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea que la salvación viene por promesa. Es la alegoría que está diciendo. Ismael es el hijo de la esclava, el hijo que viene por las obras, el hijo que viene por la ley, porque Agar, siendo esclava, estaba bajo el yugo de la ley. Pero Isaac es el hijo de la promesa. El hijo que Dios le prometió es un milagro, y la salvación es un milagro de Dios. Se basa en la promesa que Dios nos hizo de creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Mira lo que dice Romanos 4 ahí mismo en el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, ¿fue justificado por las obras? No. Dice el 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El 4 dice de esta manera, pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, pero al que obra, perdón, lo leí mal, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino, ¿qué dice ahí? Cree. Entonces hay un contraste de la obra y el creer. El que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo no sé qué tan más claro puede ser este asunto. La historia que cuenta el Señor ahí, el Pablo se refiere a la Escritura que dice, este hijo representa la obra de la carne. El que depende de las obras es como el hijo que es esclavo. Y el que cree en el Señor, que pone su fe, representa una promesa que se justifica, es salvo por la fe. Es muy sencillo entender. Pero ahí vienen los peros. Pero ¿qué tal si? Pero ¿qué tal si haces esto? ¿Qué tal si aquello? Y empiezan a empezar hacen sus escenarios complicados. ¿Se acuerda quién venía con unas historias, unas preguntas tan absurdas? Señor, había una mujer que tuvo 7 esposos. Imagínense. Esa es la que la gente a veces se viene y dice, pero ¿qué tal si esto pasa y te metes en este asunto y te alejas de Dios? Pues no, ¿cómo? Es una fe por una promesa.
Y el Señor, le agradó al Señor salvar a los creyentes. O sea, Él así lo quiso. Así lo dice en su Biblia. Así lo dice en la palabra de Dios. No me importa lo que usted y yo veamos, que razonemos como seres humanos y tratemos de justificar nuestras ideas. Decir, pero ¿cómo es posible si esto y esto pasa? No, la Biblia así lo dice y así lo creo yo. Es una promesa que dice, cree. La ley dice, haz. Pero no podemos. La fe dice, cree. Y si crees, recibes la promesa. Muy sencillo. La salvación se basa en una promesa de fe. Me gusta después lo que dice ahí la Biblia en el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios del hombre a quien Dios atribuye justicia sin qué dice otra vez. Sin obra. Estamos en el capítulo 4, versículo 6. El 7 dice así, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando usted cree en el Señor, sus pecados son perdonados y el Señor ya no le atribuye culpa a usted. Usted tiene una cuenta limpia siempre delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le dio su propia justicia y cuando Dios lo ve a usted, lo que Él ve es la justicia perfecta de Cristo. Romanos 4:16 dice ahí, mire, por tanto es por fe, para que sea por qué dice ahí, por gracia, a fin de que la promesa, ahí está de nuevo, sea firme para toda su descendencia, no solamente para las que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice claramente que es por gracia. Regresemos a Gálatas. Ya vimos el ejemplo de los hijos de Abraham, pero también nos da una analogía o una alegoría en cuanto a las dos mujeres, Sara y Agar, Sara sin H y Agar. Dice Gálatas 4:23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces dice aquí que hay una esclava y una libre. Agar, la esclava, representa la ley porque está bajo el yugo de la ley, está bajo la esclavitud. Es lo que dice el versículo 24. Aquí habla de un nuevo pacto y el antiguo pacto, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar. ¿Cuántos pactos hay? Hay dos pactos, ¿verdad? Tenemos la Biblia, le llamamos el Antiguo Testamento o pacto y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el Antiguo Pacto? Dios hizo un pacto con Israel y les dio la ley. ¿Para que sean salvos por la ley? No. Para que les dé las promesas. La promesa es, guarda la ley, yo te voy a bendecir. Guarda la ley y vas a tener buena descendencia. Guarda la ley y voy a estar contigo. Pero de ninguna manera dijo, guarda la ley para que seas salvo. Nunca fue por guardar la ley y la salvación. Pero mire que dice aquí, habla del monte Sinaí. ¿Por qué habla del monte Sinaí? ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Mande? Ahí fue donde Dios les dio la ley. Y está diciendo, esta mujer, Agar, representa el antiguo pacto, representa el monte Sinaí, donde se les dio la ley. Pero después dice que también representa la Jerusalén actual. En el versículo 26 dice así, más la 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junta con sus hijos, está en esclavitud. Aquí ya le está tirando Pablo a los judaizantes. Le está diciendo, aquí está, esta Jerusalén actual, que está en Arabia. Muchos dicen que Ismael son los árabes. Eso no es verdad, no se puede comprobar. Es que Osama Bin Laden, él es árabe y él fue hijo de Ismael. Y no, Abraham la regó ya, miles de años está pagando el precio. Pero no, los árabes son una raza mixta. No, la verdad ellos no saben ni dónde vienen tampoco. Pero aquí vemos Arabia o Jerusalén actual, a Jerusalén terrenal. Usted y yo buscamos una celestial. No me malentienda, un día el Señor va a reinar en Jerusalén aquí. Pero hay gente que como que idolatra ese lugar. Y wow, quiero yo ir a ese lugar. Yo quiero ir a Jerusalén en el cielo. Mira lo que dice el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿qué dice ahí? Es madre de todos nosotros, es libre. Ahora tengo que explicar este pasaje. Un día pasó una muchacha de Corea, una coreana, y mi hija me dijo, ¿has escuchado de la Madre Diosa? Y dije, sí, ya escuché, gracias, puedes seguir tu camino. Y me dijo, ¿tú qué eres? Dije, soy bautista, soy cristiano. Yo puedo enseñarte con tu Biblia acerca de la Madre que está en el cielo.
Dije, ya sé que vas a ir a Gálatas 4, ¿verdad? Se me quedó mirando. No saben interpretar la Biblia. ¿Qué es la madre de todos nosotros? ¿Qué se refiere? ¿Hay una mujer en el cielo que es la madre o qué? Acompáñame a 2 de Samuel 20, por favor. La Biblia habla de ciudades, naciones y tienen una figura femenina, ¿no? ¿Has escuchado? ¿Cómo dicen aquí la madre patria? La Biblia habla de naciones, les llama hijas, les llama madres. Hay ciudades que se le llaman madres. Le voy a comprobar eso en 2 de Samuel 20, 19. Tengo muchas escrituras, pero no voy a leer todos. Le voy a leer Jeremías 50, 12. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones. Entonces aquí en Jeremías 50, 12 dice que la nación es llamada madre y da a luz. ¿Por qué da a luz? Porque nacen en esa nación. Lo que viene a mi mente es la madre Rusia, porque ellos siempre hablan de la madre Rusia, la patria, la madre. Pero es lo que dice 2 de Samuel 20, 19. Aquí una mujer está hablando con, ¿cómo se llama el siervo de David, su capitán? Joab, está hablando con Joab y le dice en el versículo 19, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es, ¿qué dice ahí? Madre en Israel. ¿Es una persona? No, está hablando en sentido figurativo. La madre celestial significa que es la patria donde usted y yo vamos a vivir para siempre. No es una persona. No piense que hay una madre diosa y que usted puede entonces tener el lado femenino de Dios. Dios es un hombre, pero tiene el lado femenino. Hay un montón de tonterías que la gente enseña. Ya vimos claramente que se le nombra ciudades madres. En Joel 2:23 le voy a leer, vosotros también hijos de Sión. Hijos de Sión. Sión es una ciudad y todas las ciudades tienen un sentido femenino. Le llaman madre, hermanas, hijas. Ahora vamos a continuar entonces. Gálatas 4. Estamos viendo el antiguo pacto y el nuevo pacto, la ciudad terrenal y la ciudad celestial. Estamos hablando de ser heredero o ser rechazado. ¿Qué hicieron con Ismael? ¿Alguien recuerda qué hicieron con él? Lo echaron, lo corrieron. Dice así Gálatas 4:30. Más que dice la escritura, echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo a estos, saquen a esos judaizantes. Echen fuera esas enseñanzas falsas. La gente que aún depende de las obras son hijos ¿de quién? De la esclava. ¿Y qué se debe hacer con la esclava? Echarla fuera. Es muy claro, esa enseñanza es muy dura. Ahí le dice que si alguno viene enseñando otra doctrina, no lo recibáis en casa. Ni le digas, bienvenido. Ay, usted enseña la Biblia, pásele, quiere un cafecito. No, tenga cuidado al recibir a cualquier persona. No, ni le diga bienvenido porque usted está participando entonces de sus obras. Viene alguna hermana en la iglesia y hermano, le invitamos que venga, tenemos un estudio los jueves de discipulado. Ay, no puedo, es que me viene a dar un estudio. Pero usted ya tiene meses viniendo a nuestra iglesia. Sí, pero es que es muy bonito el estudio. Y pasamos el sábado y estaba otro grupo dando otro estudio. Dije, hermanita, ¿pero qué pasó? ¿Son los mismos o qué? No, son diferentes. Estos nada más traen camisas sin mangas. Y tienen aquí que son ancianos, un muchacho de 18 años, un anciano. Dije, ¿y qué cada que vienen? Bueno, este viene el sábado, este viene acá, y en mi casa el martes una hermana viene a hacer una célula aquí. Dije, no, este es el colmo, no lo exagero, hermano. Eso fue tremendo. Si alguien no tiene la doctrina de Cristo, no lo reciba, eche fuera a la esclava, eche fuera a los que enseñan otras cosas. Dios dice, no queremos que usted conviva ni tenga compañerismo con gente que enseña falsa doctrina. No estamos hablando de gente que es pecadora, porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Estamos hablando de doctrina. La doctrina le va a influenciar, le va a cambiar, le va a moldear y usted después va a pensar diferente. Mire, lo impresionante es que nosotros hemos trabajado, nos hemos esmerado en evangelizar, traer gente, y hay gente que les gusta robar gente en la iglesia. Mire, yo no tengo un problema que usted vaya y usted toque puerta y lleve a cualquier persona, pero entrando a una iglesia, eso ya es malvado. Eso ya es de lo peor. Eso es un hijo de Belial, un hijo de Satanás, viniendo aquí, repartiendo aquí su propaganda y todo. No, eche fuera a esa persona. Eche fuera. Mire, mi papá trabajó con un hermano por varios meses. Y en cuanto se dio cuenta uno de sus parientes sectarios,
Luego fue y lo buscó y andaba tras de él y tras de él y tras de él y no lo pudo sacar. No lo pudo él, no lo desechó. Le decía, no, es que es mi pariente, es que es mi amigo. De pronto ya lo ve con ellos. ¿Qué le gusta a la carne? Cumplir. ¿Qué le gusta a la carne? Esmerarse y trabajar. Y cuando escuchan un mensaje como el nuestro, creen en el Señor Jesucristo, una salvación gratuita, una vez salvo, siempre salvo. Es no, ¿cómo puede ser así? Yo me baso en lo que dice la Biblia. Nosotros somos hijos de la promesa, dice la Biblia en el versículo 27, dice así, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada, de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de, ¿qué dice ahí? De la promesa. ¿Cómo soy hijo de la promesa? Gálatas 3:7 dice así. Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. Es por la fe que somos hijos de la promesa. Es por la fe que somos hijos de Abraham. Jesucristo le dijo a los judíos de su tiempo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque no creían en él. Y ellos decían, nosotros tenemos a Abraham como padre, ¿no? Que eres descendiente físico de él, pero no eres salvo. Bueno, nosotros, Dios, tenemos la ley de Moisés. Y ustedes no creen en la ley de Moisés. Si creyeran en la ley de Moisés, los escritos creerían en mí también. Y si creían al Padre, al que me envió, también creían en mí. Y decía, mira, si no crees el testimonio del Padre, no me crees a mí, cree mis obras, crean en mis obras. Y ni aún así, recuerda, dice, todas estas obras el Señor lo hizo para que creamos que Él es el Hijo de Dios, pero aún así lo rechazaron. Está diciendo aquí, los que somos creyentes en Jesús, somos los verdaderos hijos de Abraham. Gálatas 3:26 también dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos los hijos de la promesa según la Biblia. ¿Qué hizo cuando nació Isaac? ¿Qué hizo Ismael? ¿Qué hacía con Isaac, Ismael? ¿Alguien recuerda? Hizo maldades. ¿Qué le hacía? Lo perseguía, ¿no? Mira lo que dice, que regresemos a Gálatas 4. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también, ¿qué dice ahí? Es ahora. ¿Quién perseguía a los cristianos en la Biblia? Los judíos. Los antagonistas en la Biblia son los religiosos judíos. Ahora, no me refiero a la gente, estamos hablando del sistema religioso. Alguien dice, es que los judíos tienen tienen la ley antigua. No, ellos no creen en la Biblia. Usted lea, yo he escuchado, he leído sus escritos, no creen en las escrituras, creen en el Talmud, una ley oral, son 3 volúmenes que enseñan un montón de cosas antibíblicas, extrabíblicas. La religión judaica es satánica, ¿qué le digo? Satánica en el sentido no que ellos sean, sino que la religión de ellos no es bíblica, no es el Antiguo Testamento, no es el Torah, no son los 5 libros de la ley, no es los escritos de los profetas. Ellos no creen en eso. Ellos creen más bien en la ley que fue, las tradiciones de los ancianos. Y por eso dice la Biblia que los que les perseguían a ellos, así como el hijo de la esclava perseguía al hijo de la promesa, dice Pablo, ahora los judíos lo están persiguiendo ustedes, aquí los gálatas. Están detrás de ustedes. Pero vean, terminemos ya con el capítulo, versículo 30, perdón. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, repite, sino de ¿qué? De la libre. Ahora tengo yo una imagen, no sé, hermano, puedes poner la última para que podamos entender bien esta alegoría. Ahí tenemos a Agar y tenemos a Sara sin H. Ella es la esclava, ella representa Sinaí, ella representa la ley. Sara es la libre, el monte es Calvario para nosotros y es por gracia. Ismael fue el producto de la carne y Isaac fue el producto de la promesa de Dios. Ahora hay un Jerusalén terrenal, lo que está Arabia, esta representa esclavitud, pero nosotros estamos confiados en la Jerusalén celestial, que es la libre. Esta es la alegoría, es lo que está enseñando. Agar representa a los que viven o quieren guardar la ley. Son esclavos. Nosotros somos los que hemos creído y por la promesa es que somos salvos, por la gracia somos salvos. El monte Calvario es el pacto que el Señor hizo por nosotros. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo, dice la Biblia. Entonces, usted y yo, según la Biblia, hemos sido libres. Somos los libres. ¿Puedo entonces volver en pecado, pastor, ya que soy libre? De ninguna manera.
La próxima semana continuaremos con ese tema en Gálatas capítulo 5. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder reunirnos en esta tarde. Yo ruego, Dios, que tú nos ayudes cada vez más a crecer en tu conocimiento y especialmente en esta doctrina tan importante de la salvación. ¿Cuánta gente, Padre, nos ha dicho que tiene duda de su salvación? ¿Cuánta gente, Padre, me ha compartido a mí? Y empezaron bien, empezaron por la fe, pero de pronto alguien les empezó a decir que tenían que mostrar las obras en sus vidas y evidencias. Y ahora, Señor, están volviendo a la esclavitud. Me da mucha tristeza. Y, Señor, yo comparto el mismo sentimiento de Pablo. El temor que tengo que haya una persona aquí que quizás escuchó. Y en verdad, Señor, hay duda en el corazón de uno al escuchar lo que dicen. Que me han dicho, Señor, tengo que guardar mi salvación, tengo que cuidar mi salvación. Señor Padre, ese es su rechazo completo del Evangelio. Por eso yo ruego, Padre, que mis hermanos, ellos puedan en verdad crecer en el conocimiento de tu palabra. Que ellos dependan de lo que está escrito. Y Padre, si quizás hay algunos de nosotros que tenemos que echar fuera, Señor, a la esclava y a echar fuera a aquellos que están enseñando otra doctrina. Y enfocarnos más bien en lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Tu palabra es verdad. La suma de tu palabra, la suma de tu verdad. Tu palabra es verdad, dice la Biblia, Señor. ¿Cómo no podemos nosotros estar caminando en el verdadero que es Cristo, sabiendo que tu palabra nos enseña? Te pido, Dios, que tú nos ayudes, nos fortalezcas en este asunto de la fe en cuanto a la salvación, para que también ahora de nuevo podamos compartirle a otro. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.